Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión crítica y de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema del que nos hemos ocupado varias veces a lo largo de esta serie de programas. El de la situación actual de los medios de información, de los medios electrónicos, radio y televisión, y los proyectos de ley que están abocados a reformar el estado actual de cosas. Este programa tiene como objetivo específico la presentación de un libro que se llama La Ley Televisa y la lucha por el poder. Los autores están aquí. Es el maestro Javier Esteniu, que es profesor de sociología y doctor, autor de varios libros sobre la materia y miembro del Consejo de Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Y la compañera profesora Ana Rosa Alba de la Selva, que es coordinadora del libro también, especialista en radio y televisión y también autora de varias obras. Es miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso y está un gran y antiguo amigo, Virgilio Dante Caballero, que fue, por cierto, el primer director del Canal del Congreso y que muy joven lo era, trabajó cuando yo era secretario de Educación Pública en el Canal 11, encargado de la información, y fue un poco el responsable junto conmigo de que nos asediaran las autoridades del gobierno y finalmente yo dejara la secretaría porque hizo los primeros programas críticos en la televisión mexicana y nos acusaron de hacer oposición dentro del gobierno. Sí. Tiene una gran especialidad en todo esto y ha sido muy valiente en todas sus actitudes públicas. Yo le preguntaría al maestro Esteniu, ¿cuál es el objetivo, el contenido de este libro, que es un libro colectivo? Bueno, fundamentalmente fue tomar en cuenta, después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de detener el avance de la ley Televisa, formar una masa crítica de conocimientos que pudiera quedar documentado en la historia de México, no nada más como un hecho simplemente registrado, sino con una intención de poder reunir esta masa de pensamiento crítico que pudiera ayudar a la sociedad para darse cuenta de por qué había sucedido este fenómeno, cómo había evolucionado, cuáles habían sido sus características, en qué había terminado, y sobre todo evitar que este fenómeno se pudiera volver a repetir en el futuro. ¿Por qué? ¿Cuántos especialistas trabajan ahí? 34 investigadores políticos. ¿Y cuál es su temática fundamental? Analiza lo que es el desarrollo de este fenómeno, plantea las posiciones críticas, no las oficiales, porque estas abundaron durante ese periodo, y sobre todo plantea muchas propuestas de qué hacer después de este fenómeno de la ley Televisa para construir un marco legal democrático que nos permita pasar hacia otro estado de sociedad. Marco democrático, ese es el punto muy importante. Avanzado. ¿Qué propone para la democratización de los medios? Sobre todo tomar en cuenta como punto de partida la sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte señala las concesiones no deben de otorgarse de manera automática, sino tienen que pasar a licitación. Pero las que ya hay. También en el momento que terminen tienen que volver a licitarse. Aunque duren 10, 15 años algunas de ellas. Pues sí, porque son el permiso actual que ya les corresponde y la ley no puede ser retroactiva. ¿No sería bueno suspender esos permisos para democratizar? No, porque eso sería... ¿Como la reforma agraria? Eso sería en contra del Estado de Derecho, Porfirio, no, y eso no se debe hacer. Por eso se ha planteado la reforma constitucional desde hace 30 años. Bueno, pero la reforma constitucional sí permite redistribuir las ondas radioeléctricas. Sí, pero eso sería antes modificar este otro aspecto constitucional y hay que reconocer que lo que ya está hoy reconocido se debe de conservar, pero tiene que abrirse y tiene que modificarse para dar entrada a nuevos Esa es sujetos. una buena intención. ¿Tú sintetizarías, maestra, del mismo modo el propósito del libro? El propósito de la orden. Pues sí, yo creo que es documentar, pero también generar conciencia sobre este tema, que es una de las grandes cuestiones nacionales, a pesar de que muchos no lo ven. Este tema de la reforma legal... Es la gran cuestión nacional. Es una de las grandes la principal reforma del Estado. Sí, de ahí dependen muchas otras cuestiones, y bueno, tú acabas de comentarlo. La reforma del Estado no puede conseguir sus propósitos si no hay una reforma en esta materia, en este nivel. Sin embargo, muchos mexicanos no están conscientes de ello. Porque están dominados por el duopolio televisivo. Sí, ciertamente. Es como liberar a los esclavos. Entonces tenemos que ser un Abraham Lincoln.
caso. No hacer una ley reglamentaria de la esclavitud. Es con lo que yo estoy en desacuerdo. Hay que hacer una abolición de la esclavitud. Es la esclavitud de los mexicanos. Sí. ¿Así lo ven Entonces, ustedes? Pues en una medida Importante, la esclavitud en una mental, medida que es importante, casi ¿no? la peor de todas. Y entonces en esta obra se ofrecen análisis de una forma muy integral porque está la perspectiva económica, la perspectiva política. ¿Y la ciudadana? ¿De quién es el derecho fundamental aquí? ¿Es un derecho humano o no? Es un derecho ciudadano el de tener medios abiertos. Entonces el medios poder lo debe plurales. tener el ciudadano. Debe tener No una el gobierno. presencia firme en este tema. En este tema. y Pero debe no estar está presente reconocido de por la muchas maneras. Constitución, que es un derecho fundamental. Hay unas 30 o 40 constituciones del mundo, desde luego la última, la del Ecuador, que es la más completa, tiene un capítulo sobre la información, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está el derecho de los ciudadanos a la información y dice con toda claridad que no se trata de administrar, ¿sí?, una industria, ni siquiera bienes públicos. Se trata de que por vía del derecho a la información sea el ciudadano a través de sus representantes el que determine el uso y usufructo de la televisión. ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Sí, yo pienso que está faltando la presencia ciudadana en muchos campos en este tema. Y ¿Cómo esa qué? es una de las grandes deudas. Por ejemplo, en el órgano regulador ha habido planteamientos históricos que ahí se recuperan, ahí se registran, varios de los autores hacen el análisis en términos de que, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Radio y Televisión, ese que tuvimos, ese que se reunió apenas 17 ocasiones, en años, en largos años, no había presencia ciudadana. Presencia ciudadana que tendría que haber ahora en un órgano regulador. Creo que tú hablabas hace tiempo del IFE de las comunicaciones. Ahí está, sí, en la conclusión que sacó. Aquí está las conclusiones de la Comisión de la Reforma del Estado que presidí en el año 2000, donde se recogen propuestas distintas, como aquella propuesta de los diputados el año 95, que proponía por primera vez formalmente crear el Consejo de Radio y Televisión. Y aquí la conclusión de todos los especialistas fue que era la reforma más importante que hay que hacer, y dos, que es indispensable meter en la Constitución el tema de la radio y la televisión y crear un organismo constitucional autónomo. No le podemos dar el poder al presidente de la República, no es el defensor de los ciudadanos. Nosotros tenemos que defendernos por nosotros mismos. ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Absolutamente. Déjame referirme antes a la liberación de los esclavos. Me parece que Televisa es la madrastra de la sociedad. La televisión mercantil ha creado el tipo de mexicano que necesita para una sociedad como esta. Sometido. La madrastra de la Cenicienta, el ciudadano de la Cenicienta. ¿Y dónde está el príncipe encantado? Tiene que ser el ciudadano. Porque al fin y al cabo la madrastra pretende ser formadora de personas, ser formadora de hijos. Pero ha formado un tipo de hijo como que en el que muchas personas Yo creí de que la ibas a sociedad decir tenemos. una grosería. No. A lo mejor sería bueno para que pudiera mandar también por allá lo que han hecho con él. Me parece que ese madrastrazgo de la televisión mercantil sobre la sociedad debe terminar. Y debe terminar por la vía de la conformación de un órgano regulador de la televisión que ponga por delante los derechos sociales, los derechos humanos de libertad de expresión y derecho a la información. Estos dos asuntos deben determinar los contenidos. El problema no solamente es el uso del espectro radioeléctrico para enviar por ahí las señales, que ha estado clausurado, por cierto, durante décadas. No dejan entrar a nadie allí o no dejaban entrar a nadie allí. Ese es un elemento. El contenido de lo que la televisión da y de lo que da ahora los medios audiovisuales, que son muchos, desde el celular, el internet, la televisión misma, la radio, recibir señales de radio y televisión por muchas vías, esos contenidos deben estar de acuerdo con los intereses de la sociedad. Y el artículo que mejor lo plantea, como lo hemos planteado tú y yo durante muchos años, es el artículo 3º de la Constitución. Bueno, eso yo dije y planteé como secretario de Educación Pública, que fue otra de las razones por las que me corrieron al año. Nada menos de pedir una reforma constitucional que dijera en el artículo 3º, los concesionarios de las empresas de radio y televisión, eso estoy hablando del año 77, sí, estarán obligadas a orientar sus contenidos conforme a los principios y valores contenidos en este artículo 3º. Una obligación con la sociedad. Y es que el tercero es uno de los más avanzados. La ley determinará el órgano
participativo y societario que será a cargo de la democratización de los medios. Punto. Esto está planteado desde el 77. El tercero dice algo tan sencillo, todos lo sabemos, como que la democracia no es un mero régimen político, sino una forma de vida. Y que hay que educar para que esa forma de vida abarque todos los aspectos de las relaciones humanas. Es en ese sentido el más avanzado de los artículos de la Constitución, la parte más avanzada, porque define la democracia hasta el fondo. No quedarnos en lo electoral, en la representación de la elección de representantes. Hay incluso quien dijo, estuvo aquí el gran politólogo Michelangelo Bovero, que hizo una entrevista pública, e hizo una declaración fantástica, dijo, ya déjense de pequeñas y medianas reformas políticas, si no reformen el régimen de medios en su totalidad. Sí, pero el régimen de medios significa terminar con los monopolios, Claro. significa redistribuir Claro. entre el actor, entre la empresa privada, la televisión pública. Esta es televisión pública, a la que están empezando a apretar, a eso me voy a referir. La educación, la televisión educativa y la televisión comunitaria, las ondas hay que redistribuirlas, es una potestad del Estado. Han venido asustando al gobierno con la retroactividad, por eso no quieren la reforma constitucional. ¿Quién puede explicarse que hace 3 años hayan metido por primera vez la radio y televisión en la concesión por la puerta de atrás, por la vía electoral? Entonces, sí puede regirse la televisión por un órgano autónomo, que es el IFE, en tiempos electorales, y el resto del tiempo lo regula la Presidencia de la República. Pues eso es insensato, ¿no crees? Claro, sí, definitivamente. Y esto nos lleva a lo que es la actual naturaleza de la clase política. La clase política hoy día sí ha querido modificar el esquema de radio y televisión para blindarse a sí misma y tener más poder para realizar una Ese es el propaganda tema del libro, hacia la los lucha electores. por el poder. Pero no ha querido la clase política modificar el marco constitucional para, como dice Virgilio y Alma Pero Rosa, vamos a plantearlo. sí, pero nada más termino. Claro, No, no ha querido modificarlo para poder otorgar los derechos ciudadanos básicos. Yo diría, Virgilio, Porfirio, ¿cómo es posible que después de 90 años de historia de la radio y de 60 años de historia de la televisión, la ciudadanía ni siquiera haya podido conquistar el derecho de respuesta, que es el derecho de réplica, que existe ya plasmado en la Constitución, pero al no está reglamentado no Hay se que puede poner. operar? Entonces, son cuestiones fundamentales de derechos universales que tienen que incorporar, porque de lo contrario, no nada más no hay democracia, no hay modernidad, no hay paz social, no hay armonía. Por tanto, se No hay requiere... nación. La nación ya está muy... Hay una crisis del Estado-Nación. Totalmente. Próximamente habrá un gran seminario en la UNAM sobre la crisis del Estado-Nación y del concepto de nación en México, que tiene que ver con la televisión. Exactamente, pero para finalizar yo diría, es fundamental, es la principal reforma del siglo XXI, la reforma de los medios de comunicación, porque es la reforma de la mente, del Estoy de pensamiento y acuerdo del cerebro. Y las otras serían reformas importantes, pero no tanto como la reforma a la En radio y eso la tienes televisión. toda la razón. Nos están llamando segundo bloque.